Buenas, el día de hoy vamos a ver los principios básicos de Altium, cómo trabajar con él. Vamos a empezar pues con una lista de videos. Vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más avanzado, pasando por pares diferenciales, diferentes reglas, panelización, eh, cómo hacer tarjetas o desarrollos multiboard, y bueno, un montón de cosas adicionales para las cuales nos sirve Altio. Listo, pues vamos a empezar con lo más básico. Entonces vamos a crear un proyecto. Sí, normalmente pues podemos generar varios esquemas, archivos CAM, bueno, otras cosas, pero pues acá vamos a generar el proyecto. Listo. Aquí nos da como unos estándares pues que él maneja. Más adelante miraremos qué es cada uno de estos. De hecho pues yo algunos ya los he manipulado y he generado algunos tipos de plantillas. Es importante saber que Altium pues es una herramienta muy poderosa y por ende cuando se empieza a comprender esto, la curva de aprendizaje es muy fuerte, ¿sí? Pero una vez se aprende, vemos que las herramientas pues nos van a hacer rendir mucho el trabajo a la hora del diseño. Listo, entonces pues le colocamos el nombre. Si desean pues cambian la carpeta en la cual están ubicados. Aquí le vamos a cambiar el nombre, le voy a colocar pues cualquiera, ¿cierto? Cualquier nombre. Les recomiendo no utilizar tildes ni nada de esto, pues porque van a ser eh, algún inconveniente a la hora de crearlo, ¿cierto? Entonces, pues aquí al lado izquierdo nos aparece el proyecto. Normalmente por defecto aparece vacío, y hay que empezar a agregar los diferentes elementos del proyecto. Entonces, pues nos paramos en él, añadimos un nuevo, en este caso un esquemático. ¿Sí? Y pues acá nos aparece, ¿listo? Luego les enseñaré pues cómo hacer su propia plantilla para que no tengan que usar esta, sino pues la propia de su empresa o de ustedes mismos o de cualquier elemento pues que ya salga con esto, ¿listo? ¿Qué encontramos acá? Pues aquí está la plantilla general. Aquí podemos agregar elementos. Vamos a empezar con lo básico. Entonces pues vamos a conocer un poquito las herramientas. En la parte superior vemos que cada uno de los elementos de la barra de tareas, ¿sí? Tienen una letra como resaltada. Esto es para acceder a través de las letras del teclado. Entonces, por ejemplo, si queremos acceder a File y estamos acá, o presionamos la letra F, automáticamente pues nos aparece aquí File. Si queremos en Edit, pues la letra E, y así en V y Design, pues D, así cada uno, ¿cierto? Place P, bueno, ahí cada uno pues de los elementos. ¿Sí? En el lado derecho encontramos lo que son componentes, manufacture parsers o propiedades. Si de pronto no tienen activados estas, en la parte derecha inferior aparece algo que dice panels y acá los pueden ir agregando, listo, o lo pueden hacer por view, también view panels, y pues lo van agregando. Yo por defecto pues tengo estos de components, de manufacture parsers y de propiedades. Listo, vamos a revisar un poquito esto de Manufacture Parsers porque es bien importante la forma en que Altium nos permite buscar elementos. Entonces, pues vamos a agregarlos acá. Normalmente nos lo divide por subcategorías. Entonces encontramos elementos pasivos, conectores, semiconductores discretos, circuitos integrados, optoelectrónica, circuitos de protección, electromecánica, sensores, productos de potencia, cables y buses. ¿Listo? Y acá pues también lo podemos ver en los mismos elementos, pero a su vez tienen cada uno pues su propia subdivisión. Ahora, este tipo de desarrollos pues nos permiten hacer ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a buscar resistencias. Entonces nos paramos aquí en resistencias, él nos va a llevar allí, ¿sí? Nos va a colocar todas las resistencias y pues ya podemos empezar a buscarlas, ¿cierto? También acá en esta parte podemos colocar filtros adicionales, como que, por ejemplo, los valores, buscar resistencias de diferentes valores. Algunos no están acá, entonces pues de ser necesario ustedes lo pueden ubicar desde dónde hasta dónde y él se los ubica. Por ejemplo, vamos a buscar resistencias de 1K. ¿Sí? Ahí él nos las va a entregar. Le podemos colocar cuál es la tolerancia, ¿sí? Qué tipo de encapsulado, ¿sí? 0603, cerámico, axial, zip, ¿cierto? Qué longitudes queremos que tenga, qué poder de disipación pues va a tener el elemento,
o cuánto puede disipar el elemento, mejor dicho, y qué tipo de paquete, ¿cierto? Pues podemos encontrar. También las temperaturas, coeficientes pues de temperaturas para este tipo de elementos, de qué van a estar hechas, bien sea de carbono, ¿cierto? Plástico conductivo o bueno, cualquiera de ellos dependiendo de lo que queramos hacer y buscar, pues porque dependiendo del material también va para el destino que se necesita. Si ya no buscamos resistencia, sino que vamos a, aquí nuevamente le decimos todo, ¿sí? Y vamos a buscar, por ejemplo, mmm, capacitores, ¿cierto? Entonces, pues automáticamente cuando busquemos capacitores, pues él también se va a actualizar, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar pues también que los filtros se actualizan, entonces me dice que si son axial, que si son radiales, qué tipo de encapsulado, cuánto es la tolerancia nuevamente, qué tipo de montaje, true hole, montaje superficial, stud, PCB, holder, bueno, de chasis, qué longitud pues queremos que tenga, qué terminación, lo mismo si son axiales SMT, radiales, el valor de la capacitancia y a qué temperaturas operan. Entonces, dependiendo de lo que estemos buscando, los filtros se van a ir actualizando. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar aquí circuitos integrados. Entonces, dentro de circuitos integrados, pues encontramos a su vez memorias flash, amplificadores lineales, amplificadores de audio, comparadores, interfaces y cuadrados C. Bueno, todo esto vamos a suponer que queremos un amplificador operacional, un op-amp. Y acá, pues dependiendo de eso, ¿cierto? Nos dice la cantidad del paquete, operación de temperatura, qué tipo de paquete queremos, número de circuitos por elemento, si es DIP, MSP, SOT, TSSOP, ¿cierto? Pues todos los tipos de encapsulados que podemos encontrar. Entonces esto pues nos va a permitir tener en cuenta o bueno, ya está por los fabricantes, si queremos algún fabricante en específico, decimos, no, es que los que siempre hemos comprado son de Analog Device, entonces pues acá, o no, son de Texas Instruments, pues también lo podemos hacer, ¿listo? Esto nos permite pues que los filtros se actualicen dependiendo de la cantidad o del conjunto de elementos que tengamos acá. ¿Listo? Y si ya queremos buscar pues en todos, ¿cierto? También lo podemos hacer pues por referencias. Le podemos colocar acá y colocarle por ejemplo LM7805, así que eso es un regulador y que va a ser pues con el que empecemos a trabajar y a ver un poquito más aquí a qué se refiere esto, ¿listo? Entonces pues aquí nos aparece la descripción, nos dice pues cuánto es las diferentes cosas, la cantidad, quién es el fabricante, la cantidad del paquete, son 50, aquí nos muestra pues el detalle del modelo a nivel de esquemático. Y acá nos muestra, por ejemplo, un símbolo que puede aparecer en verde, en amarillo o ámbar, como lo quieran llamar, y en rojo, indicando que este elemento, pues aquí en este caso que apareció verde, nos dice que se consigue fácil y que lo están produciendo en gran cantidad, entonces que lo podemos utilizar a la hora de diseñar. Es una de las cosas pues como importantes, por ejemplo, si vamos y buscamos acá, dice que esto está en rojo, ya el 7805 EST de Semiconductor, ellos ya no lo están produciendo, entonces pues no sería bueno colocarlo en un nuevo proyecto, ¿sí? Al lado derecho pues nos entrega mayor información que si queremos ver, ¿cierto? Cuánto vale el costo de cada uno de ellos, ¿sí? Cuántos hay en stock, entonces por ejemplo acá me está entregando que hay 18K, estos no tienen pues actualizados, precio, cuántos hay en stock y así cada uno de ellos. Es bien importante saber que una de las ventajas de contar con la licencia de Altium es que nos permite mantener actualizados en línea, ¿listo? Entonces pues yo voy a colocar este de por acá y vamos a hacer un esquemático sencillo por el momento para entender. Entonces le damos clic derecho, place, lo ubicamos donde queramos, al lado inferior pues nos aparece la ubicación. Si queremos moverlo más suavemente, le podemos presionar la letra G, G de gato, ¿sí? Y pues allí nos aparecen las diferentes grid, ¿cierto? Entonces si ya lo movemos aquí nos deja un movimiento pues como más lento. ¿Qué les recomiendo? Siempre usar la misma grid para que no vayan a tener elementos problemas a la hora de conectarlo. Lo ubicamos acá. Si de pronto a usted no le aparece en milímetros, sino en medidas pulgadas o mils,
¿sí? La forma de configurarlo es, antes de abrir el documento, va aquí al lado derecho superior, le da Setup, aquí encuentra pues cada uno de ellos, entonces va a esquemático general, ¿sí? Y aquí en esquemático le aparece unidades, milímetros, ¿cierto? O mils, lo que usted quiera. Siempre es importante antes de generar el esquemático, generarlo pues como milímetros. Y ahí ya puede evitarse inconvenientes. Entonces, pues yo ya lo tenía en milímetros, ahí lo voy a igual a dejar. Si lo cambio, tengo que volver a generarlo desde cero para que él me tome como los cambios pertinentes. Bueno, aquí tenemos, él normalmente no los va a numerar, ¿sí? Nos da una descripción. Si queremos saber más sobre él, nos paramos en él, le damos propiedades y acá pues aparecen las diferentes cosas, herramientas, todo lo que queramos pues ver, la cantidad de elementos, bueno, etcétera, etcétera. Ahora vamos a agregar ahora un capacitor, entonces vamos a agregar un capacitor de 100 microfaradios, ¿cierto? Entonces vemos acá capacitores, vamos a aplicar los filtros, entonces vamos a buscarlo por el valor, entonces de 10 microfaradios, ¿sí? Aquí pues nos muestra los diferentes que podemos encontrar, si lo queremos electrolítico o algo más, pues también lo podemos buscar. Voy a colocar estos de montaje superficial, lo vamos a ubicar por acá. ¿Sí? Si queremos cambiar algo, por ejemplo, que no aparezca la leyenda, antes de soltarlo, le damos la tecla tabular y él nos muestra las propiedades. Y aquí podemos en este forma de visualizar, le damos así para tacharlo y pues lo tachamos como tal. Listo, pues ahí podríamos hacer esto, la descripción total, bueno, todo lo que queramos para que lo tengan pues como presente. Si lo desean rotar con barra espaciadora, esto lo pueden rotar, entonces lo vamos a ubicar por acá y vamos a ubicar otro a la salida. Listo, él nos ubica pues diferentes cells y cada uno de ellos. Si queremos ya pues realizar las conexiones, venimos acá a esta place wire o le damos control W. Al dar de control W nos aparece como esta flechita y ya podemos realizar las respectivas conexiones. ¿Sí? Aquí pues cada una de ellas y las ubicamos. Bueno, cuando ya terminamos le podemos dar la letra Escape o clic derecho y él nos suelta. Les recomiendo pues también tener mouse para realizar esta labor, que es bien importante. Acá, si queremos ver más opciones en estos menús, pues le damos clic derecho y ahí nos aparecen más que más adelante seguramente las utilizaremos. Acá pues los elementos globales de energía, entonces cuando tengamos muchos elementos pues para conectar, le damos aquí place GND, vamos a ubicar la Tierra, ¿cierto? Y lo colocamos pues en este elemento. Si lo conectamos y lo arrastramos, él va a ir automático, ¿cierto? Se va a ir pues con él. Si por el contrario queremos es moverlo sin que él se mueva o sacarle, perdón, sin que él se mueva, así, es decir, ubicarlo en otro lado, pues le oprimimos la letra control y él automáticamente pues ya se mueve sin generar movimiento en los demás elementos. Y si queremos sacar alguna copia con Shift y lo ubicamos respectivamente. Así con cada elemento, si queremos por ejemplo de este, sacar una copia Shift y lo movemos y él pues aparece ahí automáticamente. ¿Listo? Y vamos a colocar un conector a la entrada y un conector a la salida. Entonces vamos aquí a Manufacture Part Search, ¿sí? Y vamos a buscar conectores. Entonces conectores, los que normalmente yo utilizo son Terminal Blocks, que son los bloques de terminales que dejan pues apretar como con tornillitos, que son pues, muy ampliamente utilizados en estos elementos o en estos que necesitamos como hacer, ¿cierto? Que son de este tipo. Y aquí pues ya podemos buscar los que necesitemos. Yo voy a conectar este 7225.656 y lo vamos a ubicar. Si en el caso de que ustedes no lo encuentren, pues más adelante miraremos cómo podemos hacer este tipo de elementos desde cero. Listo, yo voy a colocar este de acá, lo vamos a ubicar acá, les recuerdo barra espaciadora pues como para invertirlo, girarlo
y aquí también pues barra espaciadora. Entonces lo vamos a ubicar acá, listo, y ahora lo conectamos. Entonces conectamos este de acá a acá, este pues lo vamos a conectar a la respectiva tierra y lo mismo al conector de salida, ¿sí? Esto por acá, listo, ahí pues tendremos nuestro esquemático y vamos a pasarlo a la PCB como para poder trabajar con él y ver ciertas cosas pues básicas de PCB. Hay que entender que esto no es lo fuerte de Altium, pero pues como les decía, la curva de aprendizaje tiene que ir poco a poco. Normalmente arrancan con cursos un poco avanzados donde le dicen, vea, cree esto, me parece que va un poco brusco y pues se pierde la motivación de aprenderlo. Sin embargo, si vamos paso a paso, más adelante miraremos las herramientas más fuertes de él, pero pues tenemos que empezar desde lo más básico. Ahora, ya teniendo el esquemático, todo nuestro diseño, ¿cierto? Venimos acá, le decimos Tools, y vamos a anotar en nuestro esquemático. Entonces anotamos el esquemático, anotar es pues colocarle los respectivos subíndices, acá nos ubica pues como lo queremos, izquierda a derecha, ascendente descendente, bueno, cada uno de estos, si todos los comentarios, bueno, todo esto, ¿cierto? Así, bueno, yo normalmente lo tengo de esta manera, de izquierda a derecha y así va cada uno de ellos. Le doy actualizar la lista con los cambios, ¿cierto? Acá ya me aparecen, los acepto y luego le digo que se ejecute. Listo, y él acá me aparece pues en verde cada uno de los que ejecuto. Listo, ahí ya encontramos que no aparece ningún tipo de error. ¿Sí? Pues ya podemos trabajar con él. Le vamos a dar guardar, los elementos deben quedar guardados dentro del mismo proyecto para no colocar ningún problema. Entonces yo voy a colocar por aquí fuente, voy a colocar el nombre como tal y pues aquí ya me aparece. Es bien importante tener presente que es mejor guardar siempre todo, porque cuando vamos generando más y más y más documentación en un proyecto, guardamos uno y nos olvidamos de pronto del anterior, y pues aunque Altium es muy cuidadoso y siempre nos pregunta, no falta el momento en que de pronto nosotros le damos que no y borramos de pronto información valiosa. Entonces no guardar normal, sino guardar todos los documentos. Listo, entonces vamos a pasar ahora a la PCB. Entonces le vamos a dar acá clic derecho, añadir nuevo proyecto y le vamos a dar PCB. Una vez estamos acá en PCB, pues entonces vamos a definir el tamaño de la PCB. Entonces le damos Tools, Tools no, Design, Board Shape, y le decimos que vamos a definir, vamos a crear una primitiva de Shape. ¿Listo? Entonces pues ahí nos pide el ancho como el grosor que queremos darle a la parte de la PCB, donde lo queremos ubicar. Normalmente pues la PCB está en el Mechanical 1, y bueno, nos pide otras cosas, que incluir las rutas, no sé qué. Pues yo en este momento lo voy a dejar así, más adelante miraremos las otras opciones. Entonces acá nos aparece esto. Para ponerla en forma de 3D es sencillamente presionar la letra 3 o en el teclado el número 3 y ya pues aparece ahí. Y para regresar tecla 2, ¿listo? Si en algún momento les sucede algo como esto, ¿cierto? Que ustedes se pierden, ¿sí? Que es muy común, una forma fácil de regresar es con control ABP página, ¿listo? Entonces pues él automáticamente nos regresa a este tipo de elementos, ¿listo? Acá como podemos observar pues la PCB está demasiado grande, entonces vamos a volverla más pequeña. Para volverla más pequeña seleccionamos los lugares, no cogerlos del centro. Cuando los cogemos del centro lo que hacemos es deformarla, a menos pues que ustedes la quieran deformar. Yo en mi caso no lo quiero hacer, quiero que siga siendo cuadrada. Entonces pues los ubicamos acá, ¿sí? Luego seleccionamos cada uno de los bordes y nuevamente vamos a Design, Board Shape, pero en este caso le decimos que a partir de los objetos seleccionados, y ahí pues ya nos muestra más pequeña la PCB. Lo vamos a guardar antes de proseguir. Siempre en esta parte es importante guardar el proyecto, el elemento o el archivo. Le vamos a dar fuente, PCB, aquí ya nos aparece, y vamos a traer los elementos que creamos en el esquemático. Entonces vamos a decirle Design, importar cambios desde pues, nuestro archivo, le decimos ejecutar, ¿sí? Si tienen algún error pues revisar cuál puede ser el error, y acá nos entrega esto.
¿Listo? Esto es un elemento, pues es un diseño muy fácil, muy básico de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar. Y si ustedes observan, él me entrega este cuadrito. Este cuadrito se llama los rooms. Los rooms nos van a permitir tener como un orden en la PCB y nos va a permitir caracterizar nuestra PCB por áreas. Algo que se maneja en diseño electrónico es que todos los elementos que pertenezcan a una parte de la PCB tienen que estar muy juntos o muy cerca. Entonces, pues Altium ya integra esto. Cuando generemos un diseño un poco más avanzado, vamos a ver que no va a ser un room, sino varios rooms. ¿Listo? Si queremos ver nuestros elementos, presionamos 3. Aquí automáticamente pues aparece. Para acercarnos, ¿sí? Y para alejarnos con Shift, ¿sí? Con Shift giro, me muevo hacia los lados, y con Control me acerco, me alejo. Si le presiono el scroll normal, pues él solo va a subir y va a bajar. Ahora, si lo queremos hacer girar, ¿sí? Entonces le damos clic derecho, Shift, y acá lo hacemos pues girar a cada uno de ellos. ¿Listo? Ahí pues como para tenerlo presente. Como vemos, pues la PCB sigue siendo un poco grande para los elementos que tengamos, entonces pues vamos a ubicarlos un poco mejor. Si los sacamos de acá, automáticamente nos aparece en verde. Cuando aparece en verde son errores pues que presenta el esquemático, ¿cierto? Si queremos ampliar el room, pues sencillamente lo expandimos acá. Lo importante es que todos los elementos pues queden cerca de él. Listo, entonces vamos a ubicarlo por acá. Para girar estos elementos acá, lo debemos seleccionar, y una vez seleccionados vamos aquí a propiedades. Y en propiedades pues nos aparece la diferente rotación, entonces le voy a decir 90 grados, ¿cierto? Y pues voy a verificar que sí quede como yo deseo que quede. En este caso, si ustedes observan, tenemos un problema, y es que el elemento pues se conectaría por este lado y no por el otro, ¿cierto? Pues esto es un conector, no habría mucho problema, pero siempre es bueno revisarlo para evitar inconvenientes. Entonces regreso, le presiono 2 nuevamente, con la letra pues 2, venimos acá a propiedades, y le vamos a decir que no son 90, sino más bien 270, entonces que nos quede hacia el otro lado. De hecho aquí él nos está indicando con estos punticos cuáles son las conexiones, estos de acá, ¿sí? Entonces a partir de ahí también nos podemos pues guiar. Vamos a conectar este elemento. Lo mismo para girarlo, entonces venimos acá a propiedades, 90, y ahí nos queda. Ahora, si queremos alinear estos elementos, el conector con el capacitor, seleccionamos los dos, le damos clic derecho, ¿cierto? Y venimos acá a alinear, y acá nos da diferentes opciones. Entonces vamos a decir que lo alinee a top, o sea, ahí, y ya nos da una línea completa. Esto nos permite pues como tener un buen orden, ¿sí? Este también lo voy a girar 90 grados, entonces le voy a dar acá 90 grados para que el disipador pues quede hacia afuera. Ahí automáticamente ya queda, ¿sí? Si de pronto se les ven que a la hora de mover estos elementos se les está moviendo es con el room, una forma de inhabilitar esto es acá en propiedades, filtrar pues lo que queremos filtrar, y pues por ejemplo yo voy a colocar rooms, que por más que me pare en él no lo pueda mover. Listo, y ahí solo estaré moviendo mis elementos. Y pues este elemento lo voy a ubicar, ubiquémoslo de alguna manera que no me cruce mucho las líneas. Voy a darle aquí propiedades a este elemento, y le voy a decir que me lo gire 180 para que no me aparezca pues así como. Y acá pues digamos que tenemos un inconveniente, y es que el uno va con este y este va con el otro. Entonces pues algo que se puede realizar, si no afecta mucho su diseño, es sencillamente pues para no tener que afectar mucho acá, podemos ir y regresar a nuestro esquemático y mirar cómo cambiarlo. Entonces venimos acá, ¿cierto? El 2 debería ir con net, y el 1 debería ir con el otro. Entonces ese es J2. Entonces venimos acá, J2, y vamos a cambiar esto acá. ¿Listo? Algo que normalmente pues si yo lo roto, él no me va a cambiar fácilmente. Entonces para hacerle espejo, yo presiono la letra Y para hacerlo en vertical, o la letra X para hacerlo en horizontal. Entonces pues esa es la forma como de hacerlo. Listo, lo teníamos así, entonces pues yo lo voy a dejar de esta manera
para evitar esos errores. Ahí ya lo puedo soltar. Pues hicimos ya los cambios acá, pues con el respectivo espejo. Entonces venimos acá y le damos pues actualizar o importar dos cambios, ¿sí? Y nos aparecerá pues ya cada uno de los elementos conectados, listo, como queríamos. Voy a ampliar un poquito el boom, como lo había deseleccionado, entonces lo voy a volver a accionar aquí con el room. Listo, esto es sencillamente un ejemplo, pues no estoy ubicando los elementos, no le estoy dando un orden, vamos a conocer lo más básico del programa. Qué pena yo ser tan insistente, pero pues para que no, luego no me van a colocar, no, le falta colocar esto, que yo lo otro, ¿cierto? Bueno, ahí ya vemos una mejor distribución. Si vemos que la PCB pues sigue estando muy grande, entonces que pues para este caso lo volvemos más y más pequeño. Listo, podemos ubicar acá, acá y acá. Listo, pues volvemos el room también un poquito más pequeño. Y ahí ya, entonces vamos a seleccionar nuestras cuatro líneas con Shift, seleccionamos todos múltiples, le decimos Design, Board Shape y definir desde objetos seleccionados. Ahí ya pues nos aparece, ¿cierto? Tenemos nuestra fuente y vamos a proseguir a rutear, ¿cierto? Uno de las cosas cuando uno rutea normalmente es la cantidad o el tamaño de las pistas. Altium pues tiene una herramienta que se hace a través de Design Rules. Vamos a definir diferentes tamaños, entonces por ejemplo acá routing y aquí width, listo. Entonces nos pide, ok, algo que me faltó decirles, normalmente él importa en mils. Si queremos cambiar las unidades, le damos la tecla Q y movemos el mouse y nos aparece en milímetros. Entonces Design Rules, y acá pues ya podemos colocar, entonces supongamos yo que sé, una pista a la mínima 0.5, la preferencial 0.6 y la máxima de 1 milímetro. Listo, estos valores pues los estoy colocando aleatoriamente, no les estoy dando nada. Estos son globales. Si yo lo quiero hacer capa por capa, pues le puedo dar aquí las reglas de cómo hacerlo por top y cómo hacerlo por bottom. Una vez ya tenemos esto, pues le damos control W y ahí nos aparece nuevamente la flecha verde. ¿Cómo seleccionamos entre cada uno de ellos? Entonces ahí nos aparece como la preferencia. En la parte de abajo nos dice que está con un track de 0.6 y la respectiva distancia. Si de pronto no les aparece esta longitud, pues la forma de verlo es nuevamente la tecla tabular. Y pues aquí ya queremos, si no queremos ver la longitud, pues sencillamente la quitamos. En este caso no la necesitamos, la estaba usando para otra cosa. Y si queremos cambiar entre las opciones de ruteo, presionamos la tecla 3. Entonces en 3 ahí ya nos aparece un poco más pequeña. En la parte de abajo aparece 0.5, aquí 0.6 y aquí ya la más gruesa, ¿cierto? Entonces yo podría hacer este tipo de conexión. Vamos a decir que esto va por acá y que aquí ya se conecte de alguna manera. Listo. Y lo mismo pues acá, si quisiéramos usar otro tipo de línea, entonces pues también lo puedo ir modificando con la tecla 3 cada uno de ellos. Listo, ahí no es la mejor forma de rutear, luego vamos a ver algunos de pronto reglas de diseño o reglas de ruteo, pero pues las vamos a dejar acá. Listo, bueno, una vez hacemos esto, pues conectamos cada una de las líneas. Si queremos usar nuevamente otro tipo de línea, la tecla 3, con 3 vamos cambiando por las tres opciones que tenemos, ¿sí? Y pues las ubicamos ahí, cada una de ellas. Listo, ahí ya quedaría pues nuestra PCB realizada, montada. Ahora si quieren colocar puntos de sujeción, pueden hacerlo a través de un pad o a través de una vía que él llama. Podríamos por ejemplo colocar una vía, yo la tengo en este caso cuadrada, le doy tabular, le puedo decir que sea top, que sea bottom o que sea multicapa, multilayer, listo, y que no sea alguna de estas, sino pues alguna por defecto, cuadrada, redonda, bueno, ya lo puedo decidir. Si la quiero redonda acá también o rectangular o bueno, etcétera, etcétera. Y aquí pues puedo seleccionar el tamaño de la perforación, entonces yo voy a colocarlo de 3 milímetros.
Normalmente es pues como un estándar que se usa en las PCBs, y pues la puedo ubicar ya una vez suelto acá. Entonces voy a colocar por aquí una perforación y por aquí otra perforación. Listo, esto ya pues nos genera dos perforaciones y ahí ya tendría la forma de sujetarse. Aunque al diseño le falta pues muchas cosas, en este video les mostré pues lo básico de Altium, cómo trabajar con él, qué herramientas pues se consideran, pero pues más allá de que obvio al diseño le faltan muchas más consideraciones. Algo que también suele suceder es que ruteamos, ya todo nos quedó listo y nos dimos cuenta, o bueno, ubicamos los elementos, vamos a rutear y nos damos cuenta que no nos va a dar el ruteo, entonces pues queremos eliminar las rutas, entonces le podemos decir aquí deseleccionar todo y que solo se queden las rutas, ¿sí? Las tracks. Y acá pues yo ya puedo seleccionar dentro de este elemento y eliminarlas completamente, ¿sí? También hay una herramienta que tiene Altium que pues también la pueden configurar, es acá en configuración, van a PCB y en general vamos a habilitar, ¿sí? Algo que se conoce o que nos va a permitir pues rutear o mover elementos. Bueno, aquí hay un montón de reglas que si las queremos ver o colocar elementos o bueno, etcétera, etcétera. En este caso, pues lo que nos interesa son los PCBs, ¿sí? Y lo que nos va a permitir o lo que queremos hacer es que cuando movamos los elementos, ¿sí? Él automáticamente pues me permita como autorrutear. Voy a darles un ejemplo antes de hacer esta parte y es lo siguiente. Esto, digamos que, bueno, vamos a colocar todo. Vamos que yo tengo este elemento y lo muevo. ¿Listo? Entonces observen que a mí automáticamente se me configura. La forma pues de hacer esto es, él intenta, ¿cierto? Buscar una manera, no es recomendable que pues, siempre lo hagan, pero a veces uno quiere que mover un elemento un poco, entonces pues sí se puede hacer, ¿cierto? Entonces la forma de hacerlo es la siguiente. Vienen acá, buscan PCB Editor y aquí en Interactive Routing, pues acá seleccionan esto, ¿cierto? Mover pues estos dos y ya a través de eso lo pueden realizar. Algo adicional es que estas pistas de pronto a veces quedan muy gruesas, muy fuertes, quedan hacia 90 grados, entonces pues para suavizar eso, entonces venimos aquí a Tools, en Teardrops, y pues seleccionamos el tipo de curva. Bueno, aquí nos da otros parámetros, yo lo voy a dejar así como el estándar y pues él automáticamente ya me suaviza todas las esquinas o todas las puntas de los elementos para que, sobre todo si están trabajando con ácido, los que trabajan con ácido, el ácido tiende a dañar esto acá y pues nos genera ciertos inconvenientes, o pues para también no dejar esos ángulos a 90 grados que también generan pérdida. Listo, pues espero que hayan aprendido a usar las herramientas básicas de Altium. En la próxima entrega pues miraremos cómo hacer esto a un nivel mucho más avanzado. Muchísimas